Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amiga, life coach y mentor de niño adulto, María Huerta, conocida como Mexicana Coach. Bienvenido a mi canal de YouTube. ¿Cómo estás? Hoy vamos a tener una clase muy interesante. Esta clase te la traigo porque es una clase que te va a ayudar mucho para entender un poquito de lo que yo te he venido enseñando, mostrando desde hace mucho tiempo, cómo sanar a ese niño original a través de retornando a tu diseño original. Eh, Voy a contarte una historia muy simple, es una historia que está en la palabra del Señor, en la instrucción divina, en la Torá, que desde el hebreo es la instrucción divina, no es ley como muchas veces a nosotros nos la traducieron, pero más que nada es como enseñarte todo lo que está allí, todo lo que el Creador dejó para nosotros, donde muchas veces nosotros tenemos todas las respuestas a nuestras dudas, por ejemplo, de dónde vengo, quién soy, cuál es mi identidad, a quién le pertenezco. Muchas veces cuando tú has pasado heridas de abandono, ¿ok? De rechazo, de humillación, de traición o de injusticia, eh, hay algo en nosotros que constantemente estamos sintiéndonos vacíos, como que algo más nos falta. Sobre todo si tú viviste el abandono físico donde tal vez no tuviste papá, una persona que ha sido huérfana siempre va a estar cuestionándose su identidad, buscando un valor, ¿verdad? Una pertenencia, saber que, a ver, de dónde vengo para tener paz mental. Y hoy, mis amigos, quiero traerte una historia bien sencilla que está en la palabra del Señor. Es una historia tan hermosa. Déjame, me pongo mis lentes de poder ver. Y quiero compartirte esta historia, cómo nace el pueblo de Israel, cómo, o sea, de dónde venimos nosotros, quién somos nosotros. Hoy te voy a hablar de una historia muy linda que se llama Las dos casas de Israel, o sea, las dos casas, ¿ok? De Israel. Entonces te voy a hablar de las ovejas perdidas de Israel. Las ovejas perdidas de Israel son dos casas, perdón, me confundí. Son las ovejas perdidas de Israel y estamos hablando de dos casas. La casa de Judá, que pertenece a la línea del rey David, y la casa de Israel, que son las 10 tribus que fueron esparcidas, perdidas en las cuatro esquinas del mundo. ¿Cómo sucedió esta historia? Voy a traerte un poquito la historia narrada, pero un poco ya más estructurada, algo simple para que tú lo entiendas, el entender qué es retornar a mi diseño original. ¿De dónde vengo? Muchas veces tú tienes una Biblia en tu casa y quieres saber tienes muchas preguntas y quieres respuestas, pero no sabes cómo empezar. Hoy te voy a enseñar ¿qué significa ser una oveja perdida de la casa de Israel? ¿Cómo sucedió esto? Y lo vemos porque acuérdate que ellos eran un reino. Las 12 tribus de Israel eran un reino que se dividieron en dos, en el norte y en el sur. ¿Y por qué Dios las dividió? Porque ellas fueron infieles. Ellas traicionaron a Dios. Acuérdate que hay dos cosas que Dios nos pide. Lo que es que seamos obedientes y que seamos fieles. Y ellos, en este tiempo, en el tiempo de Salomón, cuando él murió, el Señor dijo, ya no va a contender mi corazón contra tanta desobediencia. En ese momento el Eterno los divorció, se desposó de ellos y vamos a ver cómo está la historia, porque tú tienes que entender cuando yo te hablo y te digo, ¿quién eres tú, Israel? Esta es tu identidad. Te está hablando de un nombre que se te dio para que, es como una identidad que te dan como para que tú, un boleto, se podría decir, un valor grande, decir, ¿sabes qué? Si yo tengo este apellido o este nombre, soy de esta herencia, ¿eh? Soy de esta herencia familiar y tiene un nombre y tiene un reconocimiento, tiene poder. Y así somos los hijos de Elohim, los hijos, todos aquellos que hemos recibido al Mesías como nuestro Salvador, hemos sido injertados en las promesas que están en Israel. Por lo tanto, nosotros pasamos a ser esas ovejas perdidas. Todos aquellos que hemos creído en Jesús, ¿ok? En Yeshua, pasamos a ser
esa casa de Israel. Son nuestra herencia, nuestra cultura, nuestra historia es israelita y tú la vas a conocer hoy. Te voy a enseñar una historia desde el pensamiento hebreo porque es muy importante que tú lo conozcas. Pasemos a esta clase rapidito y vamos a ver la historia de Israel en el primer pacto, ¿ok? Desde la perspectiva hebrea. ¿Cómo sucedió todo esto? Por eso tienes que empezar siempre desde el inicio. Vamos a ver el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, que lo hizo a través de Moisés, cuando él se casó con el pueblo de Israel. Ellos hicieron una promesa en el monte Sinaí. Ellos prometieron que iban a ser fieles y que ellos nunca iban a adorar a otro Dios y que Dios sería el único Dios verdadero que ellos adorarían. Pero vemos que a través del tiempo, a través de las historias, Israel constantemente era infiel, ¿verdad? Y esto es lo que yo les hablo de nosotros. Cuando nosotros entendamos que nuestra humanidad es débil, en nuestra humanidad no vamos a poder cumplir las promesas del Señor. Por eso tenemos que alinearnos a Él, retornar a nuestro diseño original para poder sanar esas heridas de nuestra infancia, reconectar con nuestra identidad y tener un sentido de pertenencia. Entremos a esta clase. Entonces, el tema principal de esta clase se llama las ovejas perdidas, fíjate, de la casa de Israel. ¿Ok? Y otra cosa es obedientes a la Torah, porque acuérdate que la Torah te dije que es la instrucción divina de ellos, y creyentes en el Mesías. Si tú tienes fe en el Mesías, eres parte de esta casa de Israel, ¿ok? Vamos a descubrir su identidad y la herencia espiritual que nos toca a nosotros. Entonces, vamos a darle una introducción a esta clase, ¿ok? Y ¿quiénes somos según el pensamiento hebreo? Vamos a ver quiénes somos nosotros, ¿ok? Dice, las ovejas perdidas, ¿ok? De la casa de Israel, somos las ovejas perdidas de esta casa en Mateo 15:24. Esto es muy importante que tú, ¿cómo se dice? Puedas tener esta escritura que dice, ay, permíteme, es que estoy teniendo aquí un poquito de problemas con mi clase. Entonces, fíjate, descendientes de las 12 tribus que fueron dispersadas por el mundo. Esas son las dos casas que se hicieron, descendientes de las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, ¿ok? El Eterno, fíjate, en su misericordia nos llamó, ¿ok? O nos está llamando de regreso, ¿ok? Al pacto eterno. Entonces, cuando tú sientes ese vacío, cuando tú sientes que algo te está faltando, que hay algo más que tú necesitas dentro de ti, es que esa voz del Padre, ese silbido del Padre, te está llamando a retornar a tu herencia espiritual, ¿ok? Dice que nos llama de regreso al pacto eterno que hizo con nuestros padres. ¿Cuáles fueron nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob, ¿ok? Nosotros somos Israel, la novia, escuérdate bien, obedientes a la Torah, ¿ok? Y creyentes en el Mesías, Yeshua, que es un nombre que significa el Salvador, ¿ok? Es que significa salvación. Entonces, el pastor que vino, fíjate, a buscar las ovejas perdidas. A ver, vamos a entrar aquí muy rapidito. Entonces, ahora vamos a ver esta introducción, ¿ok? Muy pronto. Y sigamos con el número 2. Dame un chancito, por favor, porque mi computadora se está volviendo un poquito loca. Y vamos, permíteme, déjame ver si lo puedo volver a abrir. ¿Qué está pasando? Ya. Discúlpame, es que cuando nosotros estamos en la computadora muchas veces alguna de estas cosas pasan, no importa, estamos en clase, estamos estudiando. Entonces vamos a entrar a la promesa, lo que es de Abraham, el origen de Israel. Allí empezó el pueblo de Israel. Es cuando Dios elige a este hombre
para elegir a un pueblo a través de él, de esa descendencia, para que él pudiera presentarse a un mundo, para que ellos lo representaran aquí en la tierra. Por eso es muy importante cuando nosotros conocemos del Señor, nosotros nos convertimos en ese Israel. Estamos representando al Eterno aquí en el mundo, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestra manera que pensamos, que nos comportamos, en nuestra manera de cómo nosotros trabajamos la confianza en Él, la fe, ¿ok? Todas esas cosas. Entonces, fíjate, Dios llamó a Abraham y le prometió, acuérdate bien, una tierra prometida para su descendencia, multiplicar su simiente, que viene siendo como las estrellas del cielo, ser padre de muchas naciones. Esto quiero que es crucial que te lo pongas aquí en tu cabecita. Ser padre de muchas naciones. Porque de allí viene la promesa al hijo o al bisnieto de Jacob, que viene siendo, ¿cómo se llama? Manasés y Efraín. Vamos a ver de dónde venimos nosotros y esa descendencia se multiplicó a través de los hijos de José, uno de los hijos de Jacob, que viene siendo Efraín. Otra cosa es que también, fíjate, era bendecir a todas las familias de la tierra a través del Eterno. Entonces, estas promesas se reafirmaron, ¿ok? A su hijo Isaac, porque se fue cambiando, acuérdate, de patriarca a patriarca, en Génesis 26, 3, 5. Y luego a su nieto Jacob, como lo conocemos, que el Señor le cambió cuando luchó contra el ángel, que le cambió el nombre a Israel, ¿ok? Génesis 28, 13, 15, a quien Dios renombró como Israel. Ahora, el nacimiento de las 12 tribus. Jacob tuvo, fíjate, 12 hijos que se convirtieron en los padres, ¿ok? De las 12 tribus de Israel. Dios los llevó a Egipto en tiempos de José. Acuérdate que ellos fueron cautivos. Los hermanos venden a José, ¿ok? Y José se establece en Egipto como esclavo primero, pero después el Señor lo levanta, ¿ok? Y lo hace segundo rey o segundos del faraón, imagínate. Y allí, fíjate, crecieron y se multiplicaron poderosamente. Éxodo 1:2. Eso tú lo puedes leer, esa historia en casa. Vamos a ver cuál fue el primer pacto, ¿ok? Matrimonial que hizo el pueblo de Israel con el Eterno. ¿Y dónde va a ser? En el monte Sinaí. Vamos a ver en Éxodo 19:24. Dios libera a Israel de Egipto, que estuvo, acuérdate, estuvo el cautivo por más de 400 años, ¿ok? Lo libera, dice que con un brazo poderoso, ¿ok? En el monte de Sinaí hizo un pacto matrimonial con Israel. Acuérdate que ella es, Israel viene siendo la novia y él es el novio que desciende para venir a casarse, a hacer un pacto con la novia. ¿Ok? ¿Qué le dio a la novia? Le dio el novio algo muy especial que es la Torah, la instrucción divina del Señor. Fíjate, como un pacto eterno. Por eso la palabra del Señor es poderosísima, poderosísima para entender más nuestra historia. Israel respondió. Aquí el Señor no le obligó. Ellos decidieron, ¿ok? En obediencia y porque ellos quisieron. Ellos vieron todos los milagros que el Eterno hizo al pueblo de Israel. Y ellos prometieron y dijeron, haremos, ¿ok? Y obedeceremos. Fíjate esas dos palabras. Haremos todo lo que tú nos digas y obedeceremos. Y esto es lo que nosotros muchas veces debemos aplicar en nuestra vida, chicos. Porque no es tan solo simplemente leer la palabra, tener una religión, ponerte ¿cómo se dice? Un label de que soy cristiano o de que pertenezco aquí, pertenezco acá y tú vas a la iglesia y tienes una máscara, pero acá tú eres otra persona. No, chicos. Debemos de hacer lo que dice la palabra, debemos de esforzarnos. Y si nosotros tenemos ya problemas, falta de obediencia, ok, somos infieles, hay que buscar ayuda porque acuérdate que todo esto viene de las heridas de nuestra infancia, porque no se han sanado y por eso es que nosotros tenemos problemas a la hora de obedecer la autoridad, porque si desobedecimos la autoridad en nuestra niñez fue porque fuimos heridos. Entonces vamos a seguir desobedeciendo a la autoridad divina
¿verdad? Porque venimos heridos y pensamos, como tuve un padre que fue tal vez muy infiel, un padre que fue muy ausente, un padre que fue tal vez que no tuvo una relación conmigo, lo voy a estar viendo como el mismo padre terrenal y lo voy a relacionar con el Padre celestial, y entonces ahí es donde me cuesta obedecer al Padre. ¿Por qué? Porque traigo este concepto distorsionado de que como Él no me amó, ¿cómo voy a creer que un Dios del cielo me va a amar? ¿Ok? Entonces, fíjate, el pacto fue sellado con sangre y el pueblo, ¿ok? Fue consagrado. Recuérdate que allí hacían ellos los sacrificios, se entregaban al cordero y hicieron ese pacto, ¿ok? Siempre se cierra un pacto con algo. Ahora, fíjate, vamos a ver aquí cómo sucede que después de que ellos dijeron, haremos y obedeceremos. O sea, ellos estaban pasando con su primer amor. Pero ¿por qué a través de los años, mientras ellos se multiplicaron, ellos fueron infieles? ¿Por qué Israel fue infiel? Vamos a ver. ¿Cómo entró el pecado y la rebelión, chicos? Y muchas veces eso en nosotros, en nuestra vida real, tenemos que protegernos, tenemos que estar en comunión y en intimidad con el Señor, porque eso puede entrar en nuestra vida en un instante. Todos los días, en cuanto tú abres tus ojos, puede suceder eso. Entonces, a pesar, fíjate, del pacto, ¿ok? Israel fue infiel, ¿verdad? Tras la muerte de Salomón, cuando murió Salomón, el reino se dividió. El reino del norte, que viene siendo Israel, que eran las 10 tribus formadas por Jeroboam. ¿Te acuerdas que Dios levanta el hijo de Salomón y él las hace pecar? Entonces el Señor, ¿qué hace? Dice, se apartaron completamente y adorando ídolos. O sea, una vez que ellos fueron separados, una vez que Dios los llevó cautivos a través de Asiria, aparte de que ellos ya habían pecado, habían sido desobedientes, ellos se apartan completamente de los mandamientos de la Torá, de lo que es la instrucción divina del Señor. Ya no tenían los mismos sacrificios, ya no adoraban a Israel, ya adoraban en otros templos, ya no venían a Israel. O sea, perdieron totalmente su identidad porque se perdieron juntamente con las naciones. Por eso desde el hebreo, naciones son gentiles. Y muchas veces nosotros tenemos este concepto distorsionado, ¿verdad? Que ya no hay más, o sea, que los gentiles son los que están, o sea, que ya todos los que son de parte del pueblo de Israel están perdidos. Y no es así, chicos. La historia es así como yo te la estoy contando. Entonces, ese es el reino del norte, esas 10 tribus formadas por Jeroboam que fueron llevadas cautivas con Asiria. ¿Cuál es el reino del sur? Las tribus que están formadas por Judá y Benjamín. Estúdiate los 12 hijos de Israel, los 12 hijos de Jacob, para que vayas conociendo cada una de sus personalidades. Acuérdate que Jacob, antes de morir, los bendijo y les dio una bendición a cada uno. Entonces, dos reinos, norte y sur, formados, ya decimos, por las 10 tribus, entre Judá y Benjamín, con Jerusalén como capital. Ellos quedaron ahí porque acuérdate que el reino del sur se lo llevó Babilonia. Y Babilonia los tuvo cautivos por un tiempo, pero ellos regresaron y ellos nunca se les quitó la Torá. Por eso es que el pueblo hoy, los judíos, como tú ves allí, Israel es todos los judíos. No, está dividido, incluso se ha creado mucho como esta religión del judaísmo, que no tiene nada que ver con el proyecto de Israel, con lo que Dios está haciendo. Pero no descartamos a los judíos porque son parte de la casa de Israel, de la casa de David. No puedes descartarlos, no podemos juzgarlos, no podemos criticarlos. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él va a venir a restaurarlos, ¿ok? So tenemos que orar por ellos. Nuestro corazón debe de estar siempre orando por nuestros hermanos. Entonces Dios envió, fíjate, profetas advirtiendo tanto para Israel como para la casa de Judá, ¿ok? Pero no se arrepintieron. Si tú lees los libros de Ezequiel, de Oseas y de Jeremías, te vas a dar cuenta cuando ahora tú leas la palabra y digas,
La casa de Efraín, la casa de Israel son esas 10 tribus que fueron esparcidas y se las llevó a Siria. Y cuando escuche la casa de Judá, la casa de David, son esas 2 tribus, Judá y Benjamín, que fueron llevados por Babilonia. Ahora, entonces vamos al juicio y al exilio. Vamos a ver qué pasó aquí después. En Segunda de Reyes 17 y Segunda de Crónicas 36, vamos a ver. Asiria, ya ves, Asiria llevó cautivas a las 10 tribus del norte y las esparció entre las naciones, ¿ok? 722 antes de Cristo, como dice ahí, Babilonia llevó cautivo a Judá y a Benjamín en el 586 antes de Cristo. Las ovejas, fíjate, se esparcieron en las 4 esquinas del mundo. Isaías 11:12. Cumpliéndose la palabra de la Torá que decía, si Israel desobedecía, sería dispersado. Una profecía en Deuteronomios 28:64. Dios siempre cumple sus promesas y si Él dice, en Levítico están todas las leyes, divinas. Y si Él nos dio unas leyes para que viviéramos en obediencias, nos daría bendición. Y si nosotros, obediencia, bendición. Y si nosotros viviéramos desobediencia, todas las maldiciones que estaban ahí vendrían sobre nosotros. Todas las enfermedades, todos los problemas económicos. Hoy en día, el pueblo de Israel está sufriendo todas estas maldiciones por la desobediencia, por no retornar, por no reconocer que es una oveja perdida. Y en la mayoría, chicos, de las ovejas perdidas estamos en el cristianismo. Estamos todavía allí como peleando nuestra identidad. El Señor nos guardó ahí, pero necesita retornar espiritualmente. O sea, no espiritualmente, necesita retornar y entender que tú vienes de una cultura israelita, ¿ok? Y que tienes una identidad y una pertenencia y tienes un lugar, ¿ok? Ahora, fíjate, sabemos que ya fuimos dispersados. Ahora vamos a ver la profecía que aparte de que el Señor en ese momento, cuando ellos pecaron, Dios los separó, Dios en su infinita misericordia, y acuérdate, basado a la promesa que le hizo a Abraham, porque Él se la dio a Él allí mismo, ahí mismo, acuérdate que Él dice que volvería a hacer un nuevo pacto. Vamos a ver esta profecía de restauración. Un solo pueblo bajo un solo pastor. Fíjate, ahora entiendes por qué Yeshua, Jesús, vuelve nuevamente, viene a rescatar a esas ovejas que estábamos dispersadas, que nos perdimos en las naciones. Esa fue la misión del Padre, retornarnos a nuestra identidad, retornarnos nuevamente a nuestra identidad israelita. Ahora, Jesús jamás vino a hacer una religión, a quitar la ley, como muchas veces te han dicho. Aquí te lo estoy diciendo, búscalo en la palabra del Señor. Esta es la historia. Entonces, Dios prometió que no dejaría a su pueblo perdido. El amor incondicional de Dios no tiene límites. Nos ama tanto que a pesar de que nosotros somos infieles, desobedientes, siempre nos va a recibir porque Él es un Padre amoroso y perdonador. Entonces vamos a ver los profetas que dijeron. ¿Ok? Buscaré a mis ovejas y las traeré de vuelta. Uy, esta hasta me da goosebumps en mi piel. O sea, me hace... Cuando tú has vivido herida de abandono, emocional o físico, hasta espiritual, porque tenemos la herida del exilio, que es espiritual. Por eso es que nosotros acá, las ovejas perdidas, y todos, el ser humano, tenemos un vacío, un vacío que no se llena con nada a pesar de que lo tengas todo el éxito, la familia, el dinero, todo, no se va a llenar porque necesitamos la fuente, esa fuente que llena nuestra copa, que llena, como David decía, Señor, mi copa está rebosando. Y cuando tu copa rebosa, no importa lo que tú hayas vivido, lo que tú hayas sufrido, tú te mantienes fiel, confiando y creyendo en el Señor.
¿Por qué? Porque eres una oveja perdida, eres Israel, el que persiste, el que permanece, el que lucha y camina con Elohim. Entonces, vamos a ver la segunda, cuando les hablaron los profetas, ¿ok? Haré un nuevo, escucha bien, un nuevo pacto, aquí es donde el Señor les hace la promesa, con la casa de Israel, y tú lo conoces como el Nuevo Testamento, pero es el nuevo pacto. Con la casa de Israel y la casa de Judá. Ya ves, él no está dividiendo que los gentiles y los judíos. Está diciendo que va a ser un solo pacto. Jeremías 31. ¿Ves este versículo que tú te lo leías y que no lo entendíamos? Ahí está el nuevo pacto. Nos va a volver a juntar. Juntos vamos a hacer esos dos palos de Ezequiel. Dice que los va a volver a juntar. ¿Ok? Jeremías 31, del 31 al 33. Uniré a Efraín. Acuérdate que, ¿de dónde viene esta promesa? Porque era la descendencia. Acuérdate que cuando José fue vendido, dijeron, pues aquí se perdió la promesa porque José se casó con una egipcia. Pero el Eterno es tan lindo que hizo que fue y le dijo a su padre, o sea, de José, al abuelito, quiero que vayas a Israel y me adoptes, fíjate cómo está todo conectado, me adoptes a tus nietos como hijos tuyos, para que no pierdan en ese linaje y a través de Efraín, el más chico, porque usualmente la costumbre era que se bendecía al mayor y era el que pasaba la herencia, el Señor eligió al menor. No, pregúntame, no sé, eso es algo que tú le tienes que preguntar al Señor. Pero él eligió a Efraín y ese nombre significa, o sea, multitud de naciones. ¿Ok? Efraín. Cuando escuches en la Torá, en la palabra que dice Efraín, la casa de Efraín, está hablando de las 10 tribus de Israel perdidas. Uniré, fíjate, a Efraín, a Israel, entre paréntesis, ¿ok? Y a Judá, y serán una sola casa. Aquí está la profecía, aquí está la promesa. Escúchala bien. Ezequiel 37 del 15 al 28. Wow. Esto va a traer un despertar a tu alma que te va a ayudar a entender ese origen divino de donde tú vienes, a quién tú le perteneces. Ya no estás más perdido. Vamos a ver, por ejemplo, el Mesías y las ovejas perdidas. ¿Qué tiene que ver el Mesías con eso de las ovejas perdidas? ¿Por qué Yeshua, por qué Jesús decía este versículo lo repetía? Vamos a ver en Mateo 10, ok, 6, pero también está en Juan 10, 14, 16. Yeshua vino, fíjate, Yeshua vino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Este versículo, como yo le decía, dice, mis ovejas, dice, escuchan mi voz, oyen mi voz y me siguen. Por eso no podemos mantenernos en una religión. Tenemos que regresar a esa libertad que Yeshua vino a traernos, ¿ok? Nos llama, fíjate, a volver al pacto, nuevamente el pacto que hicimos con nuestro Padre en el Sinaí, ¿ok? A obedecer la Torah por amor. No porque nos dé algo, sino porque amamos a Dios. Vamos a ver nuestra identidad, ¿ok? Injertados ahora, ¿por qué somos injertados? ¿Qué significa eso? Cuando tú vienes a Jesús, que tú lo aceptaste como tu Salvador, ahí se hizo un pacto, se hizo una promesa. Porque tú eres esa oveja perdida. Y cuando escuchaste el nombre de Yeshua, algo en tu alma hizo un clic, como una energía, como algo que despertó tu alma, tu ser. Y esta ovejita que se sentía perdida, que no la amaban, que se sentía herida, el pastor vino y la curó y dijo, vámonos a casa. Mira qué hermoso. En Romanos 11, ok, tenemos esa promesa en Efesios 2 y Gálatas 3, ¿ok? Para que no nomás digas que en el nuevo pacto está eso. Está, en el antiguo pacto, está en el nuevo pacto. Escucha bien. Y vamos a ver, Pablo, judío de judíos, escribió esta escritura. Todo aquel que cree en el Mesías, fíjate, y obedece la Torá, la instrucción divina de Dios, es parte de Israel restaurado. Fíjate nomás. Ok, vamos a ver.
Fuimos injertados en el olivo natural. ¿Has escuchado esa escritura en Romanos 11:17? Ahí está. Ya no eres un extranjero, no eres de las naciones como tú creías, esa ovejita que se cree que eras de acá de las naciones. No, tienes una identidad. ¿Eh? ¿Qué dice Pablo? Sino, fíjate, con ciudadanos, ¿ok? Ciudadanos de Israel, ¿ok? Del Israel de Elohim. Efesios 2:19. Herederos de la promesa de Abraham, nuestro padre Abraham. Gálatas 3:29. Cuando tú puedas ir, cuando se acabe este video, ve a cada escritura bíblica y revísala y pídele al Ruach, al Espíritu Divino de Dios, que te muestre todo lo que yo te estoy compartiendo hoy. No me creas a mí, créele al Eterno. No me veas a mí, nunca pongas tus ojos en mí. Siempre pon los ojos en la fuente de la sabiduría, en el creador, ¿verdad?, de tu propio ser, de tu alma. Vamos a ver entonces el llamado final. ¿Cuál es el llamado final para nosotros? Es volver al pacto, volver a nuestra herencia espiritual, empezar a estudiar la palabra del Señor desde el pensamiento hebreo. Las raíces hebreas de nuestra fe tienen que ver mucho a la hora de que nosotros estamos luchando con una identidad falsa que fueron afectadas a través de las heridas de nuestra infancia, porque se distorsionó nuestro ser, porque muchos de nosotros hemos vivido en el hacer, y hemos creído, o sea, pensamientos, palabras que se nos dijeron, y el nombre, por ejemplo, de María fue tan dañado, o sea, que cuando yo oigo María y tú vienes con heridas, tú no te amas, no tienes amor propio, no te aceptas, no te valoras, ¿ok? Y no te das un honor. Y cuando nosotros entendemos que fue lo que pasó con Jacob, por eso el Señor le cambia el nombre, le dice: Jacobo, cuando tú saliste de esta tierra, escucha la oración que me hiciste en el camino. Ahora, cuando Jacobo retorna para atrás, a retornar a su tierra, o sea, como Israel, ve la oración que él hace, da al Eterno, un hombre ya más maduro, un hombre más agradecido, un hombre que ha adquirido Jokma, sabiduría, y tiene una intimidad tremenda con el Señor. Y el Señor trató con su corazón, chicos, porque muchas veces el corazón de María, como fue tan apachurrado, tan herido, puedo en mi corazón guardar, puede haber lugar para el resentimiento, para el orgullo, para ¿cómo se dice?, la amargura, la falta de perdón, la ira, la desobediencia, como te digo. Todo eso se infla en nosotros y es lo que creó en María. Y por eso cuando es tiempo de permanecer, ¿verdad?, en esos 7 atributos que están hablando de los 7 frutos del Espíritu, que es amor, ¿verdad?, benignidad, templanza, todos esos frutos del Espíritu, a la hora que yo necesito aplicar la humildad, no sé cómo, porque acuérdate que eso es un poder que se nos da también. Pero como yo no tengo ese poder porque vengo con la identidad, permíteme, con una identidad distorsionada, con una identidad destruida, mi autoestima no se construyó. Las heridas de mi infancia me destruyeron y no creo en mí, no me amo. No tengo ni identidad ni propósito. Entonces, a la hora que tú aplicas este estudio que yo te di, no me creas a mí, tú tienes una Biblia, ve, investiga, o sea, todo lo que tiene que ver con las 2 casas de Israel y qué tienes que ver tú que has venido al Mesías. Entonces, ¿cuál es nuestro llamado final, chicos? Vuelve al pacto, vuelve a tener pacto con el Eterno, vuelve a casa, vuelve a tu diseño original para que puedas primeramente sanar a ese niño original, ¿ok? Y por eso es que la mayoría de ustedes saben que yo trabajo en todo lo que es la sanidad emocional, sanando al niño original,
podemos restaurar la autoestima y una vez que esa autoestima está restaurada, puedes entender cuál es tu identidad, aceptarla, ¿ok? Arrepentirte, porque es parte de arrepentirnos, porque también hemos pecado, hemos transgredido, vamos a no poner pecado, pero hemos transgredido la Torah, la palabra del Señor, y hay que volver. Entonces, el Eterno, fíjate, te está llamando, nos está llamando, vuelve al pacto, dice, vuelve a tu identidad, a tu herencia, que tengo muchas cosas para ofrecerte. Te voy a cuidar, te voy a proteger como la gallina cuida a sus polluelos, dice. Obedece la Torah, ¿ok? Sigue al Mesías, sigue caminando como parte de Israel restaurado, pues el tiempo de la restauración ha llegado. Aquí te va la última escritura. Hechos 3:21. Espero, chicos, que esta clase te sirva. Si te gustan mis publicaciones, dale un like y sígueme y comparte este video porque es necesario infundir esta verdad. Cuando yo me di cuenta de la verdad, no es justo que yo me quede con esta verdad y no te la comparto. Tal vez un día ya no esté aquí, pero esta verdad se quedó aquí y esta verdad tú necesitas saber para ser libre y volver a tu diseño original. Hasta luego y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.